843 pesos. Esa fue la cifra que el gerente gritó frente a todos. 800 pesos en una cuenta que en realidad contenía 8 millones. Y lo peor de todo es que él lo sabía. Lo había visto en la pantalla y aún así decidió mentir. ¿Por qué? Porque el hombre frente a él olía a tierra, llevaba botas embarradas y un sombrero viejo de paja. Porque en su mente, la ropa sucia era sinónimo de pobreza. Lo que no imaginaba era que ese granjero silencioso estaba a punto de destruir su carrera en los próximos 10 minutos antes de continuar. Dime una cosa, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? ¿Es de día o ya cayó la noche donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes han vivido algo parecido. ¿Cuántos han sido juzgados por su apariencia antes de que alguien se molestara en conocerlos de verdad? A la puerta giratoria del banco escupió a don Ernesto Campos, al vestíbulo principal, como si fuera un objeto indeseado. Sus pasos resonaban demasiado fuertes sobre el mármol pulido. Cada huella de barro que dejaba parecía una acusación. 3 clientes se apartaron instintivamente cuando pasó cerca. Una mujer con abrigo de piel arrugó la nariz. Un ejecutivo joven alzó discretamente su celular y tomó una foto. Nadie dijo nada, pero el mensaje era claro. No pertenecía a ese lugar. Don Ernesto llevaba 52 años trabajando la tierra, 52 años despertando antes del amanecer, sangrando sobre los surcos, apostando cada centavo a las cosechas. Sus manos eran mapas de cicatrices, su espalda, un catálogo de dolores que ya no recordaba cómo nominar, pero esa mañana había venido con un propósito simple: retirar dinero, comprar maquinaria. Nada más en el número en la pantalla digital parpadeó. Siguiente. Don Ernesto avanzó hacia la ventanilla. La cajera, una mujer joven de cabello perfectamente liso, lo miró de arriba abajo. Su nariz se frunció apenas 1 milímetro, suficiente para que él lo notara. Buenas tardes, dijo don Ernesto, con voz tranquila. Necesito hacer un retiro. Antes de que la cajera pudiera responder, una voz cortante atravesó el silencio del banco como un cuchillo. ¿Quién dejó entrar al espantapájaros? Las risas brotaron de inmediato. 5, 10 personas se voltearon. Don Ernesto reconoció la voz antes de verlo. Gustavo Maldonado, gerente de sucursal. Traje italiano hecho a medida, reloj suizo en la muñeca. Sonrisa que nunca llegaba a los ojos en Gustavo. Se acercó con pasos lentos y calculados, como un depredador que ha identificado presa fácil. Se cubrió la nariz con un pañuelo de seda. Varios clientes rieron más fuerte. Alguien aplaudió. Señor, creo que se equivocó de lugar, dijo Gustavo arrastrando las palabras. La cooperativa agrícola está 3 cuadras más abajo. Don Ernesto respiró profundo. Apretó el sombrero entre sus dedos callosos. Tengo cuenta aquí desde hace 30 años. ¿30 años? Gustavo alzó las cejas en falsa sorpresa. Y en 30 años nunca aprendió que para entrar a un banco hay que bañarse primero. Más risas. Esta vez más fuertes, más crueles. Un guardia de seguridad sonrió bajo su bigote. La cajera bajó la mirada, avergonzada pero silenciosa. Don Ernesto sintió el calor subir por su cuello. No era vergüenza. Era algo más antiguo, más profundo. El recuerdo de cada puerta cerrada, de cada mirada de desprecio, de cada vez que alguien decidió quién era él sin conocerlo. Solo vengo a retirar dinero, insistió con voz firme. Tengo todos los medios documentos. Gustavo cruzó los brazos. Su sonrisa se ensanchó. ¿Cuánto quiere retirar? 60,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, Gustavo estalló en una carcajada que hizo eco en las columnas del banco. Se volteó hacia los demás clientes, buscando complicidad. ¿Escucharon eso? 60,000 pesos. Secó una lágrima imaginaria. Amigo, ¿sabe cuánto tiene en su cuenta? Don Ernesto no respondió. Sabía perfectamente cuánto tenía, pero también sabía que responder solo alimentaría el espectáculo. Espere, continuó Gustavo, disfrutando cada segundo. Hagamos algo divertido. Si usted realmente tiene saldo positivo en su cuenta, yo personalmente le doy el doble de lo que tenga. ¿Qué le parece? Los murmullos llenaron el vestíbulo. Varios clientes sacaron sus celulares. Las cámaras se encendieron. ¿Y si no tengo ni 10,000 pesos? Preguntó don Ernesto, su voz peligrosamente calmada. Entonces se va de aquí y no vuelve nunca más. Don Ernesto miró los ojos de Gustavo. Vio arrogancia. Vio crueldad.
Vio a un hombre que nunca había conocido la humildad, porque nunca había necesitado de ella. Trato hecho. Gustavo parpadeó, no esperaba esa respuesta. Por un segundo, solo un segundo, la máscara de confianza tembló, pero se recuperó rápido. Perfecto. Damián, trae el registro de esta cuenta. El asistente, un joven nervioso con gafas, corrió hacia la computadora principal. Tecleó rápidamente. La pantalla se reflejaba en sus lentes. Luego, frunció el ceño. Señor Maldonado, hay un problema. ¿Qué problema? Es que aparecen varias cuentas registradas bajo ese nombre. Gustavo se impacientó. Trae la cuenta corriente principal, la que más usa. Damián tecleó de nuevo, sus dedos temblaban ligeramente. Cuando encontró lo que buscaba, su rostro perdió todo el color. Señor, yo creo que debería... ¿Cuánto tiene? El joven tragó saliva. Miró a don Ernesto, luego a su jefe. No puedo decirlo en voz alta, señor. Es información confidencial. Gustavo le arrebató el mouse. Leyó la pantalla. Su sonrisa se congeló. Leyó de nuevo, más despacio, como si las cifras pudieran cambiar si parpadeaba. No cambiaron. 843 pesos. Anunció con voz triunfal. Damián abrió la boca. Atónito, señor, que tiene 843 pesos, repitió Gustavo más fuerte. ¿Escucharon eso? Citáramos menos de 1,000 pesos y quería retirar 60,000. Las risas explotaron de nuevo. Más fuertes, más hirientes. Alguien gritó estafador desde el fondo. Otro dijo que vergüenza. Los celulares grababan cada segundo. Don Ernesto permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos, esos ojos cansados que habían visto 52 cosechas nacer y morir, brillaban con algo que Gustavo no supo identificar. ¿Esa es su cuenta principal?, preguntó don Ernesto, con voz peligrosamente suave. ¿Qué importa? No tiene dinero. ¿Perdió la apuesta? Le pregunté si esa es mi cuenta principal. Gustavo dudó por primera vez. Miró la pantalla de nuevo. Vio el número de cuenta. Luego vio algo más, algo que no había notado antes. Cuenta auxiliar. Leyó en voz baja. El banco entero se quedó en silencio. Disculpe, dijo alguien desde atrás. Gustavo tragó saliva. Sus dedos se movieron sobre el teclado, esta vez sin la confianza de antes. Buscó. A la pantalla cambió. Volvió a cambiar. Y entonces lo vio en saldo disponible en cuenta corriente principal. 8,420,789 pesos. El mundo de Gustavo se detuvo. Sus oídos zumbaban. Su visión se estrechó hasta que solo pudo ver esos números, brillando en la pantalla como una sentencia de muerte. ¿Cuánto hay?, preguntó un cliente desde atrás. Gustavo no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado. Señor Maldonado, insistió Damián, en voz baja, debería decir la verdad. Pero Gustavo no podía, porque decir la verdad significaba admitir que había humillado públicamente a un hombre que tenía más dinero en una sola cuenta que todo lo que él ganaría en 20 años de trabajo. Significaba reconocer que había mentido deliberadamente, que había visto los 8 millones y había elegido ignorarlos, porque su desprecio era más fuerte que su profesionalismo. Don Ernesto dio un paso al frente. ¿Me va a dar el doble ahora? La pregunta cayó como plomo. Nadie se movió. Nadie respiró. Gustavo levantó la vista. Por primera vez en su vida, no tenía palabras, no tenía sonrisa, no tenía máscara que ponerse. Yo me equivoqué de cuenta. Tartamudeó. No se equivocó. La voz venía de la entrada. Todos se voltearon. Un hombre de traje impecable acababa de entrar. Cabello gris perfectamente peinado, maletín de cuero bajo el brazo. Su presencia llenaba el espacio. Alberto Rivas se presentó, director regional del banco. Miró a Gustavo con ojos que podrían congelar el infierno. Y tenemos que hablar. En los siguientes 10 minutos, todo el castillo de mentiras de Gustavo se derrumbó. Alberto proyectó los videos que los clientes habían subido a redes sociales. Proyectó los registros bancarios reales. Proyectó los reportes de quejas que otros clientes habían presentado en los últimos meses. Quejas que Gustavo había enterrado. 3 personas más habían sido humilladas de la misma forma. Un maestro jubilado, una enfermera soltera, un mecánico que venía a depositar su quincena, todos tratados como basura, porque su ropa no era lo suficientemente fina. Usted no solo mintió,
dijo Alberto con voz glacial. Usted vio 8 millones en esa pantalla y decidió conscientemente decir 800 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Gustavo no tenía respuesta. ¿Cómo explicar que su ego era más grande que su ética? ¿Que necesitaba sentirse superior a alguien, aunque fuera a costa de la verdad? Está despedido, sentenció Alberto. Por causa justificada, sin liquidación, no, sin carta de recomendación. Gustavo intentó hablar, pero su voz salió quebrada. Tengo familia, 2 hijos, la universidad, la hipoteca. Debió pensar en eso antes de humillar a nuestros clientes. Los guardias de seguridad lo escoltaron afuera. Sus pasos resonaban en el mismo mármol que minutos antes había pisado don Ernesto. La diferencia era que ahora el humillado era él, y todos lo miraban con el mismo desprecio que él había regalado tan generosamente. Don Ernesto observó todo en silencio. No había triunfo en su rostro, solo cansancio. Aun cuando el banco se vació, Alberto se acercó. Señor Campos, en nombre de esta institución, le ofrezco mis más sinceras disculpas. A don Ernesto asintió despacio. Mantendrá su cuenta. Don Ernesto nunca volvió a ese banco. Abrió su cuenta en una cooperativa pequeña, donde la gerente era una mujer que había crecido en el campo y entendía que la tierra bajo las uñas no era suciedad. Era honradez, hecha visible, y cada vez que entraba, con sus botas embarradas y su sombrero viejo, lo trataban como lo que era, un hombre que había construido su fortuna con las manos desnudas y el corazón limpio, porque al final del día el dinero puede comprarte respeto falso, pero el carácter, ese no se compra, se gana, y don Ernesto lo había ganado, con 52 años de madrugadas frías y cosechas inciertas Antara. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces asumiste que sabías quién era una persona sin conocer su historia? Todos lo hemos hecho. Es humano, pero esta historia nos recuerda algo fundamental. La próxima vez que veas a alguien con ropa gastada, con manos callosas, con tierra bajo las uñas, detente un segundo. Pregúntate qué batallas ha peleado para llegar hasta allí, qué sacrificios ha hecho, qué historias guardan, porque no todos los millonarios usan Rolex y no toda la riqueza brilla. A veces la verdadera fortuna viene en botas viejas y sombrero de paja. En sí, esta historia te tocó el corazón. Si alguna vez te han juzgado mal o has sido testigo de una injusticia así, escríbelo en los comentarios. Comparte tu experiencia. Dime qué sentiste en ese momento. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque historias como esta no son solo entretenimiento, son recordatorios de quienes queremos ser cuando nadie nos está mirando. Y, si te gustan las historias donde la justicia llega cuando menos se espera, donde los subestimados demuestran su verdadero valor, entonces suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana traemos historias que te harán reflexionar, sentir y tal vez ver el mundo un poco diferente. Recuerda, nunca juzgues el saldo de una persona por la ropa que lleva puesta, porque el verdadero valor no se ve, se siente, y don Ernesto Campos lo probó sin decir una sola palabra más de las necesarias.